Y cuando empezaba a prepararlo esta semana, como siempre hago, lo primero que hago es me detengo a considerar y repasar en mi corazón todas las cosas que hemos estado viendo en la serie de mensajes, pero en esta ocasión empecé a escribir una oración personal. Y quiero invitaros a hacer esta oración conmigo, a comenzar de esta manera este mensaje, orando al Señor. Si quieres, puedes cerrar los ojos, si quieres puedes dejarlos abiertos, pero sí te invito a unirte a mí en oración. Y está escrita, pero no por eso es menos sincera y auténtica la oración. Vamos a orar. Señor, sería justo que me dejase andar a trompicones, alejándome de la buena senda hasta acabar perdido en el laberinto de mi propia locura. Me lo he ganado a pulso. Y sin embargo te acercas inflamado de amor para regalarme tu consejo y rescatar mi vida de la ruina e iluminar mis días ahora y siempre. Me asombra que con tanto ardor busques mi bien y mi gozo. Y sin apenas comprender te digo gracias. Oh Dios, me inclino reverente ante tu nombre. Tus manos me formaron y sostienen. Camino, pienso y siento en tu presencia. Me muevo bajo tus ojos limpísimos. No dejes que te ofenda o menosprecie tu gracia. Que a tu voz tiemble mi alma para que puedas extirpar la necedad de mis entrañas. Señor, no dejes que mi corazón se sienta en casa rodeado de quienes no te honran. Viviré entre ellos como un extraño. Mis amigos serán los que te aman y con ellos recorreré el camino. Pero a los malos, oh Señor, ten misericordia de sus vidas. Ayúdame a llorar por sus pecados y hablarles de tu amor y mantenerme lejos aún de sus vestidos. Concédeme el tesoro de tener un amigo según tu corazón y trabaja en mi carácter hasta que yo sea el amigo que él necesita. No permitas que deje de dolerme la herida de mi prójimo. Derrama tu colirio en mi retina para que vea a la persona detrás de sus harapos y me conmueva hoy y mañana. Tú, que gustas en llamarte papá del huérfano y abogas por la causa de la viuda, impárteme el fuego de tu pecho y derrite el egoísmo miserable que impulsa mi huida y me aniquila. Hazme como tú, cercano y generoso, y lejos de cancelar las posibilidades del disfrute, sé que habré de recrearme de forma más plena bajo la luz de tu sonrisa. Auxilio, Señor, no permitas que me domine la pereza, que al fin de la jornada, cuando el sol se acueste, yo pueda decir como el Cristo diligente, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que no coma el pan de balde, que el sueño y el recreo me aprovechen, que en todo, tanto el cuerpo como la conciencia se alimenten, y añade tu favor a mis sudores, porque sin él solo he sudado, pero si coronas con tu sello mi trabajo, sabré algo de lo que sentiste al celebrar el reposo. Imprime en mi pecho tu odio y tu asco ante toda mentira. Oh Dios fiel y verdadero, conduce mi palabra al crisol para que sea como la tuya. Dame el coraje de no actuar ni participar en farsa alguna, laborando así bajo el yugo del diablo, mancillando mi espíritu y mi nombre, traicionando a mi prójimo y provocando tu indignación. Dame el valor de ser honesto entre los hombres y en el cuarto secreto, en la intimidad del hogar y en la plaza del centro. Y si alguna vez me tuerzo, concédeme tu azote y tu denuedo para confesar mi locura. Que diga la verdad, Dios mío, para que al verme reconozca la belleza de tu Hijo y el paciente trabajo de tu Espíritu. Y sonrías,
que ame la verdad, Rey mío, para que al recorrer la senda de la vida, el mundo se convierta en santuario y viva recostándome en tu pecho. Amén. Oro así porque quiero honrar al Señor y porque quiero ser feliz. Si vivo de esta manera, seré feliz y Dios quiere que sea feliz para su propia gloria. Quiero que veamos otra de las características de la novia que estoy buscando para mis hijos. De la esposa que deseo para Samuel y para Elías. ¿Se admiten solicitudes? Proverbios 31. Proverbios 31. Y esta vez el versículo 26. La mujer virtuosa nos está sirviendo de modelo, yo creo casi en cada uno de los mensajes. Proverbios 31, versículo 26. Y dice la palabra del Señor allí acerca de esta mujer que tiene el favor de Dios. Abre su boca con sabiduría. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La Nueva Versión Internacional lo dice así: cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Bueno, en realidad busco lo mismo para el hombre que se atreva a pedirme la mano de mi hija. Y también quiero lo mismo para mí, para mi esposa y para ti. Porque esto es lo que corresponde a nuestra profesión. Abrir la boca con sabiduría. Ese es el título del mensaje de hoy. Abre la boca con sabiduría. Si en medio del tráfico de la ciudad yo circulo por la derecha y me detengo cuando veo el semáforo en rojo, voy a evitar un montón de peligro, un montón de males. Voy a evitar no solo males que puedan ocasionar, que puedan hacerme a mí un estrago, sino voy a evitar males que puedan hacer estrago en la vida de otros. Y si en la vida yo guardo mi boca, también voy a evitar un montón de tristezas, de heridas y de tormenta. Durante los próximos minutos lo que vamos a ver es, en primer lugar, la enorme capacidad que tiene el habla, la lengua, la boca, para hacer bien y para hacer mal. Tanto para lo bueno como para lo malo. En segundo lugar, vamos a ver 4 perversiones de la lengua. 4 maneras de usar la boca de manera pervertida para matar. Y también 4 palabras de estímulo para usar la boca para el bien, para bendecir. Y por último vamos a ver cuál es la clave para hablar con sabiduría. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Voy a ver si nos da tiempo, no estoy seguro de ello, porque a medida que iba redactando el documento, el mensaje se iba ampliando. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Todos hemos visto en estas torretas de alta tensión una señal generalmente amarilla que tiene un triángulo y dentro del triángulo hay un rayo. ¿Lo habéis visto? Arriba del triángulo dice cuidado o peligro. Abajo del triángulo la leyenda dice alto voltaje o alta tensión. Generalmente, como digo, se colocan en esas torres de transmisión, un poco feas, la verdad, afean el paisaje, pero qué bendición, hermanos, qué maravilla. Cada vez que veas una torre de alta tensión con esa maraña de cables de acero y de aluminio y de cobre, puedes dar gracias al Señor y puedes apreciar la labor de miles de profesionales, porque eso es lo que te permite que por la noche enchufe el móvil al lado de tu mesita y recargues su batería. Imagínate si no pudieras hacerlo, algunos morirían en pocas horas por inanición.
Es una maravilla que podamos darle a la llave de la luz y alumbremos la habitación. Ahora, esa torreta de alta tensión, todo ese sistema, todo ese entramado de cables que conducen la electricidad que se produce en las grandes centrales, están ideadas para producir un enorme bien, un gran beneficio. Y de esa manera, pues están dispuestas recorriendo de norte a sur y de este a oeste nuestra geografía. Pero aquello que está diseñado para producir un enorme beneficio tiene el potencial de causarte un enorme mal. De hecho, tiene la capacidad de dejarte frito en un instante. Si jugueteas con esos cables, si te arrimas y los agarras para ver qué se siente, nunca podrás contarlo. Una descarga de miles de voltios te van a dejar listo. Bien, pues hay algo que tiene mucho más poder que todas las torretas de alta tensión juntas. Hay algo que si no se usa con cuidado es como si un látigo invisible gigantesco te fulminase de un solo golpe. Y eso ya sabemos lo que es. Proverbios 18:21, para los que estéis apuntando, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Otra versión lo dice así: muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Muerte y vida dependen de la lengua. Santiago nos dice que con la lengua nosotros podemos bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a los hombres que están hechos a imagen de Dios. Con la boca se puede calmar la angustia del corazón, como hizo José. ¿Recuerda? Cuando estaba entre sus hermanos y le dijo, mira qué palabra. Cuando estaban aterrorizados pensando que tal vez la hora de la venganza de ese hombre, su hermano menor, había llegado. Y él les dice, no tengáis miedo. El Señor permitió todo esto. No tengáis miedo, yo os cuidaré, yo os alimentaré. Y dice la Escritura, así los consoló y les habló al corazón. O por ejemplo, cuando Jesús estaba en medio de sus angustiados discípulos y los miró y les dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Pequeño rebaño, no tengáis miedo. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. En la casa de mis padres hay muchas moradas. He aquí yo voy a prepararos lugar para vosotros, para que donde yo estoy también vosotros estéis conmigo. Así que se puede alentar, se puede estimular la confianza en Dios. ¿Recuerdas a Josué cuando el pueblo había escuchado el informe de los 10 espías incrédulos y se habían desalentado hasta el punto de querer morirse en el desierto o volver a Egipto? Pero en ese momento Josué y Caleb levantaron su voz y dijeron, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a esta tierra y nos la va a entregar. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nos lo vamos a comer como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No les tengáis miedo. O se puede dar esperanza. Recuerda esas palabras benditas cuando Jesús, mirando a esa mujer, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El poder, la vida está en poder de la lengua. Pero también se puede robar el aliento. Aquellos 10 espías, volviendo a ese ejemplo, no podremos subir. La tierra es tierra que traga a sus moradores. Los hombres que vimos allí son gigantes. Al lado de ellos nosotros parecíamos langostas pequeñas. O aquellas palabras llenas de veneno mortal que la serpiente antigua, el diablo, dirigió a nuestros padres en el huerto de las delicias. No moriré. El Señor sabe que el día que comáis del fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Vemos, las palabras pueden sanar
pero pueden matar. Las palabras traen nuevas fuerzas, pero también pueden confundir, avergonzar. Las palabras consuelan, pero también irritan y preocupan. Las palabras aligeran la carga, enseñan, pero también oscurecen el consejo. Con las palabras se puede bendecir, pero también se puede maldecir, se puede cubrir la falta o se puede tirar de la manta. Así que, hermano, hablar es una responsabilidad fenomenal. Hablar es una responsabilidad muy grande que requiere mucho cuidado, mucho esmero. Imaginaos que tenemos que cruzar un bosque. Toda la iglesia tenemos que cruzar un bosque en el cual habita una fiera muy violenta. Y a ti se te da un fusil que tiene una bala especial para cargarte a esa fiera. Vamos a echarle un poco de imaginación. Ahora, el fusil que está cargado con esa bala tiene una particularidad. No se puede descargar en ningún momento y no posee ningún seguro que impida que el gatillo se accione por accidente. Avanzamos todos por el bosque. Todos estamos con los 5 sentidos puestos, vigilando para ver si la fiera está cerca. Pero tú eres el que porta el fusil, que va cargado, que no se puede descargar y además no lleva ningún seguro. ¿Cómo irías? ¿Renunciarías a ese fusil? No. Yo no renunciaría a ese fusil porque ese fusil es un instrumento que puede salvar la vida a todos los presentes. Tiene un enorme potencial para el bien. Si esa fiera aparece, solo tengo que apuntarla y apretar el gatillo. Y morirá. Así que ese fusil es un instrumento útil para hacer mucho bien y salvar la vida de todos. Pero ¿cómo lo portaría? ¿Cómo avanzaría con ese fusil? Yo pondría mis 5 sentidos para tratar con sumo cuidado, siempre vigilando hacia dónde apunta el cañón, siempre mirando para abajo y para el costado, siempre evitando mezclarme en medio de todo el grupo, ir en un lugar donde yo me asegure que si por alguna casualidad se disparase accidentalmente, no tendría ninguna posibilidad de herir a nadie. Me aseguraría de dejarlo en una posición segura mientras duermo o descanso. No iría jugando con el fusil, cogiéndolo de cualquier lado. Vigilaría con sumo cuidado cada uno de mis movimientos. ¿O no? Claro que sí. Porque tú sabes que ese instrumento con el potencial de hacer mucho bien, también es un instrumento con el potencial de hacer mucho mal. Y si no te andas con cuidado de dónde lo agarras, cómo lo colocas y a dónde apunta el cañón, en lugar de salvar vidas, puedes sembrar de cadáveres el bosque. Con ese fusil no se juega. Pues bien, hermanos, con el hablar no se juega. Porque la boca puede hacer más bien que ese fusil y puede hacer más mal que ese fusil. Tu lengua es más potente que ese arma y además siempre cargada. Sé responsable a la hora de abrir la boca. Sé prudente a la hora de abrir la boca para que sea un poderoso instrumento para el bien. ¿Sabes que hay quienes abren la boca y dejan que salga cualquier cosa? Incluso se muestran divertidos al hacerlo, como si se tratase de un juego. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice que hay un día señalado donde nosotros tendremos que dar cuentas, no solo de las palabras pronunciadas desde un lugar como este, sino de las palabras pronunciadas en una conversación tonta, digamos, en cualquier día, en cualquier esquina.
Vamos a ver 4 usos pervertidos de la boca, 4 usos para muerte de la lengua, 4 perversiones. Proverbios 4:24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Vamos a ver 4 perversidades de la boca que tenemos que alejar de nosotros como si fuesen la peste. Nosotros no podemos abarcar todo lo que el libro de Proverbios dice en torno a este asunto, pero queremos destacar algunas cosas concretas. En primer lugar, el mucho hablar, el parloteo sin control y sin sentido, la cháchara tonta. La palabra del Señor dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Otra versión lo dice de esta manera: quien mucho habla, mucho yerra. El prudente refrena sus labios. Ahora, una pregunta entonces. ¿Qué hace un profesor de universidad que tiene que dictar clase durante varias horas todos los días, o de lunes a viernes, durante toda la semana? ¿Qué hace alguien como yo, por ejemplo, que tengo que parte de mi actividad es enseñar o aconsejar y tengo que darle bastante al pico? ¿Cuál es la solución? ¿Se refiere a esto? ¿O un vendedor que tiene que estar, o un orador, un conferenciante? Por supuesto, esto no es lo que implica nuestro texto. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿Qué es el pecado que el Señor quiere que nosotros alejemos de nosotros? Pues el Señor nos está previniendo sobre la falta de dominio propio en el hablar. Quien no gobierna su lengua va a terminar metido en un montón de charcos morales. Quien no habla con moderación, quien no es capaz de mantener la boca cerrada, va a meter la pata constantemente. El bocaza siempre la pifia. Eso es lo que este versículo está diciendo. La pifia, si no es por una cosa, es por otra. Si no te metes en ese charco, te metes en el otro. Proverbios 29:20. ¿Has visto un hombre ligero de palabra? Puede esperarse más de un tonto que de él. Más se puede esperar de un necio que de un charlatán apresurado, dice otra versión. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 17:27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y un poco más adelante, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Hasta que abre la boca. Hermanos, hablar sin mesura es exponerse a un montón de desatinos. Cuando abrimos la boca sin moderarnos, tenemos un montón de posibilidades de pecar. Y voy a mencionar solo unas cuantas. En el bla, 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 cuando abrimos la boca y no ponemos freno, cuando soltamos la rienda y decimos lo que nos viene a la mente, sin ningún dique, ¡ala! En el bla, 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 generalmente nos deslizamos hacia el territorio de la frivolidad y la ligereza. La interminable conversación de pequeñas naderías o tonterías va a desembocar en torrentes de necedades. Yo no estoy diciendo que no se pueda bromear y reír y conversar, relajadamente sobre... Yo no estoy diciendo que siempre que hablemos tenemos que hablar de las realidades eternas. Yo no estoy diciendo que no se pueda hacer algún chiste sano, que no sea
sí, que no tenga perjuicio para el corazón. No estoy diciendo eso, pero aún en los momentos de recreo, el hombre y la mujer de Dios tienen que estar caracterizados por la sobriedad. Aún en los momentos de risa, por la moderación, por la templanza, por el control de uno mismo, por el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Nunca debemos soltar las riendas. ¿Me explico? Yo creo que no necesito explicar mucho más este asunto, porque creo que todos nosotros reconoceremos que en algún momento nuestra conciencia nos ha acusado, porque habiendo hablado demasiado, ¿hay alguien que se ha dado cuenta alguna vez en su vida de que ha hablado demasiado? Oh, me he pasado 3 pueblos, di rienda, suelta, y tu conciencia te acusa de tu conducta necia, cuando todos se han ido y te sabe en la presencia de Dios. Yo muchas veces me he sentido sucio sin haber dicho cosas sucias. Me he sentido mal y me di cuenta y el Señor me dijo, demasiado hablar. Pablo advierte a los cristianos en la ciudad de Éfeso acerca del peligro de algunas conductas pecaminosas en el hablar. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Palabras deshonestas, obscenidades, quiere decir el término en griego. Obscenidades, lenguaje indecoroso, vulgar, desvergonzado, falto de pudor. En el bla, 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 se cuelan muchas veces muchas obscenidades. Dale rienda suelta a tu lengua y finalmente puedes deslizarte a terrenos de estos. Necedades. La palabra en el griego quiere decir estupideces, bufonadas, tonterías, parloteo insulso. Eso es lo que quiere decir. Bufonadas. Pablo dice, las bufonadas no convienen a santos. Las tonterías no convienen a hijos de Dios y siervos del Cristo. Truhanerías, esa palabra en el griego quiere decir burlas groseras, ingeniosas. De hecho, los chistecitos brillantes, llenos de ingenio de doble sentido, están en esta categoría. Son truhanerías, de las cuales Pablo nos dice, eso no conviene a los santos. Sí, esos chistecitos subidos de tono, esas palabras que tienen un doble sentido, que se pueden interpretar de una distinta forma y que llevan un tono, están subidos de tono. Me estoy explicando, ¿verdad? En la mucha palabrería no falta el pecado, y uno de los pecados puede ser deslizarte al terreno de la frivolidad y la ligereza, donde tenga lugar truhanería, chistecito, bobada, bufonada, incluso grosería. Ahorra las palabras. Otra cosa que puede entrar cuando hay multitud de palabras, discusiones inútiles, vanas y sin provecho. Argumentaciones que finalmente lo que hacen es empobrecer nuestra propia alma y entristecer al Espíritu Santo. Otra cosa que se puede dar en el mucho habla, y este es un mal, hermanos, que es muy difícil de sufrir. Se trata del terrible vicio de aquellos que hablan, vamos a meternos todos, que hablamos demasiado de nosotros mismos. Esa persona no conoce nada sino sus propios planes, sus propios sentimientos, sus propias experiencias, sus propias dolencias y enfermedades. Toda su conversación pivota sobre su ombligo. Su mundo acaba donde termina su nariz. Ya no hay más allá.
Gustan no solamente de tomar la palabra, sino de ser el único tema de conversación. Lo peor que puedes hacer con una persona así es decirle que algo te duele, porque antes de que termine la frase, te expondrás a una explicación detallada de todas sus enfermedades desde que su mami lo parió y además de cómo el universo entero conspira contra él todos los días. Estoy haciendo una caricatura, ¿no? Aunque en algunos momentos parece... Hay algunos que me están mirando como diciendo, no, Israel, es realismo puro. Hermano, en el bla, 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 no solo a veces se cuelan truanerías y bufonadas y groserías, no solamente se dan lugar a argumentaciones sin provecho que nos aplastan el alma y entristecen al espíritu, sino que a veces se da lugar a esa vanidad casi insoportable de hablar una y otra vez sobre nosotros mismos, nuestros planes y nuestros dolores. Ahorra tus palabras. Una cosa más. Aquel que abre su boca y deja que las palabras se derramen como un torrente, se expone también a ir deslizándose poco a poco al terreno de la irreverencia. Cuando las palabras se multiplican sin vigilancia, no es raro ver que la persona termina hablando sin respeto sobre cosas sagradas. Tomando la palabra de Dios como si fuese la palabra de cualquiera. Tomando el nombre del Señor como si fuese el nombre de cualquiera. Profanando así el nombre santo de Dios y usando a la ligera su palabra y a lo mejor hasta multiplicando compromisos, hermanos, que no estamos dispuestos a cumplir. Brian Edwards dice algo en su libro que habla sobre los 10 mandamientos, en el capítulo que habla sobre tomar el nombre de Dios en vano. Y os leo un párrafo que él incluye ahí en ese capítulo. Cantamos sobre la naturaleza y utilizamos palabras, cantamos sobre su naturaleza y utilizamos palabras magníficas ensalzando el honor de nuestro Dios, pero nuestra mente está a 1000 kilómetros. Cantamos sobre un compromiso y una entrega seria, poniendo nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser al servicio de Cristo, nuestro Rey, pero no tenemos ninguna intención de salir del edificio de manera distinta a como entramos. Cantamos sobre el Calvario y el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz y podemos cantarlo 100 veces con nuestra mente en cualquier sitio menos a los pies de la cruz. Hacemos serias promesas a Dios que luego no guardamos y que a veces ni siquiera tenemos la intención de cumplir. Podemos ofrecernos a hacer toda clase de cosas, pero no mantenemos nuestra palabra. Bien se ha dicho que los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Bueno, es una caricatura también. Los cristianos son personas que dicen la verdad. Pero hermanos, a veces no es cierto que abrimos la boca con mucha ligereza y decimos, cantamos, decimos, cantamos, como el que sin pensar, sin sopesar, sin calibrar. ¿Acaso eso no es ofender al Señor? El predicador en Eclesiastés, capítulo 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras.
Eso no está diciendo que tenemos que decir 2 o como mucho 3 palabras en el culto público o cuando tenemos nuestro tiempo de oración en nuestra casa. No, no. Lo que está diciendo es, no venga al Señor y diga cosas y multipliques palabras y hable al tuntún, sin ton ni son, sin sentido. Escucha. Estás en la presencia de alguien que no es un igual. Venir y decir cualquier cosa, darte la vuelta y olvidarte, hacer compromisos, te entrego mi todo, Señor, mi vida es tuya, andaré contigo hasta el final. Y luego, sencillamente olvidarte de lo que dijiste, no tener la intención. Ese es el sacrificio de los tontos, de los necios, dice la misma palabra. Es el sacrificio de los necios. No te acerques así al Señor. Canta, habla, pero mide, calibra, sopesa, piensa tus palabras. Y en el bla, 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 entramos en el territorio de la frivolidad y la ligereza. Y pueden dar cabida a truhanerías y a groserías y a bufonadas. En el bla, bla, bla podemos enredarnos en pleitos y en argumentaciones que no van a ningún lado. En el bla, 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 podemos caer en la tentación de hablar sobre nosotros mismos y alimentar esa vanidad que nuestro ego tiene. Pero en el bla, 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 también podemos caer en el territorio de la irreverencia, hablando de forma irreverente delante de Dios, tomando los compromisos y nuestras conversaciones como si no tuvieran la importancia que tienen en verdad. Te invito, hermanos, hermanas, a que sigas el consejo de Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios 25:11. Como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. Proverbios 15:23. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Abre tu boca con sabiduría. Y abrir tu boca con sabiduría no es darte a la verborrea y locuacidad. No es darte a hablar y derramar una catarata irreflexiva de palabras, sino hablar con seriedad, dando una palabra oportuna. Incluso cuando estamos en los momentos relajados de recreo, de diversión, aún así, también hay momentos para callar aquello que se te ha pasado por la mente. Cuando el hombre sabio, la mujer sabia está conversando con Dios, emplea con seriedad y reverencia sus palabras y abre su boca en alabanza y acciones de gracia en el nombre de Jesucristo. Y eso hace las delicias del cielo. Y cuando está entre sus semejantes, tampoco habla a lo loco, sino que gobierna bien su hablar, sujeta la rienda y no renuncia a ella y emplea sus palabras continuo, a fin de cubrir necesidades, de hablar lo que toca, hablar lo oportuno. No siempre toca hablar del Señor. A veces toca callar. Hermano, y lo que te digo a ti, me lo digo también a mí. ¿Te sobran palabras? ¿Me sobran palabras? ¿Hablas sin control, de manera imprudente y reflexiva? Si es así, yo no soy profeta, pero ya te lo digo, pecas mucho, estoy seguro, pecas mucho. Ahorra palabras, controla tus impulsos de parlotear, decide no hablar hasta que tengas algo que decir. Hay un proverbio árabe, creo que es un proverbio árabe, que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Es una buena cosa hablar solo cuando uno tiene algo que decir. Creo que es un buen consejo. El sabio, dice proverbio, piensa o reflexiona antes de hablar.
La segunda cosa son palabras ásperas e hirientes. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras desconsideradas, dice otra versión, hieren como una espada. ¿Te has encontrado con ese tipo de personas con las que es difícil hablar sin sentirse golpeado? No puedes hablar con ellos sin que te sientas que te atacan, que te golpean, que te acorralan. A veces ni siquiera es por lo que dicen, sino por el tono que emplean. No hablan, gruñen. Solo necesitan una frase para dejarte claro que tu presencia les es molesta. Sí. No. Yo no he pecado, he dicho sí. Ya. Pero ese tono desagradable, hiriente, cortante, asesino, me deja helado, me hace saber que sobro, que debo salir, que debo ponerme a cubierto antes que sea demasiado tarde. Cuando discuten estas personas, pues, imagínate diciendo sí, casi te roban el aliento, pero cuando discuten, sus palabras parecen saetas lanzados a donde duele. Personas que saben hablar a donde duele. Tiran a dar. Otros, sin embargo, a lo mejor no son así, pero son burlones. ¿Has visto esa persona que siempre está lanzando chascarrillos contra la gente? Siempre es muy fino observando los defectos de los demás y sacando una burla desconsiderada, un insulto desconsiderado. Muchachos que estáis en el instituto, ¿se usan los motes en el instituto? ¿Se usan? Eso es pecado. A menos que el mote haga alusión a alguna virtud de la persona. Este es el máquina, ¿vale? ¿No? Este es el hacha, ¿no? Bien. Pero gordo, orejón. Eso, bien, nos reímos, pero es un atentado. Es un atentado. Se mofan de los defectos o de los que creen que son los defectos, menosprecian a los demás, hacen chistes que a veces son despiadados. ¿Sabes lo que le puede hacer, el daño que le puede hacer a un muchacho o a una muchacha a la que en el instituto le llamen gorda? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano, cabeza hueca, significa eso, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, imbécil, estúpido, será expuesto al infierno de fuego. Oh, hermano, ¿tú crees que Jesús está bromeando o va en serio? Una de las primeras normas que nosotros pusimos en casa, en nuestro hogar, es que jamás, bajo ningún concepto, bajo nuestro techo, se admitirían insultos, ni palabras hirientes, ni ofensas verbales, ni motes que pusiesen de relieve algún defecto real o imaginario. ¿Es verdad? En alguna ocasión, tonto, ¿qué has dicho? En este lugar, en esta casa, no se permite ningún insulto de nadie a nadie.
Porque Dios no nos dio una boca para insultar. Dios no nos dio una boca para herir, para machacar, para golpear. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves. Son suavidad al alma y medicina para los huesos. En otra versión dice, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Los dichos suaves son los dichos amables. Proverbios 25:15, con paciencia se convence al gobernante. Escucha ahora, está entre admiración. La lengua amable quebranta hasta los huesos. ¿Tú quieres conseguir algo? No te enfurezcas, no lances improperios, no maldigas con tu boca, no la abras para dar golpes. La lengua amable quebranta hasta los huesos. La lengua amable, el dicho suave, se abre paso. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Ahora, hermano, quiero decir algo. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Esto no significa que el justo o la persona que es justo debe hablar siempre lo que el otro quiere oír. No significa eso. Porque en ese caso entonces Jesús no habría sido el hombre justo. Porque Jesús a veces decía, entre ellos a los fariseos y a los escribas, lo que ellos no querían oír, incluso a sus amigos y a sus discípulos. Les decía cosas que ellos no querían escuchar tal vez de entrada. Lo que este versículo significa, hermano, es que el justo es afable. El justo sabe hablar de manera agradable, de manera bondadosa. Una pregunta, ¿eres agradable cuando habla? ¿Eres una persona? ¿Qué persona es agradable? Supongo que todos aquí bajo este techo hemos tenido momentos donde nos hemos disparado y hemos sido muy desagradables. Bien, pero como norma general, cuando te conduces por la vida, lunes, martes, a las 12, a las 5, ¿tú eres una persona agradable, bondadosa en la manera en que hablas? ¿O vas dando puñaladas? Que vuestra amabilidad sea evidente a todos. Pablo a los Filipenses. Filipenses 4:5. Que vuestra amabilidad, la Reina Valera lo dice de esta manera, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. El apóstol Pedro nos habla de Jesús. Él lo vio muchas veces. Él lo vio en muchas situaciones. Y él nos dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Recuerdas a Jesús? Lo ataron y los soldados, los brutos, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y con una caña le golpeaban la cabeza y luego se acercaban para escupirle y darle de bofetadas y puñetazos. Antes le habían tapado los ojos y le decía, ¡Ey, profetiza! ¿Tú no eras el profeta? ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegado? Venga, profetiza. No respondía con maldición. Hermanos, hay sabiduría en ser afable, agradable, dulce y suave en la conversación y en el trato. Y hay mucha necedad en ser arisco, intratable, áspero, duro,
burlón. ¿Quieres paz y alegría? ¿Necesitas paz y alegría en tu alma? Guarda tu boca y desecha toda perversidad en el hablar. Porque si tú sigues siendo hiriente, desagradable, áspero, intratable, duro, burlón, te das tormento a ti mismo, al mismo tiempo que das tormento a otros también. Tercera cosa. Proverbios 26-28 dice que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, atención aquí, y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26-23, como baño de plata en una olla de barro, son las palabras bonitas del malintencionado. La lisonja. ¿Qué es la lisonja? La lisonja es el peloteo. La lisonja es la adulación. La alabanza que no es sincera, es una alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Es un elogio que yo no me lo creo para sacar ventaja de ti. Hicieron una versión, estos de Canta y Ríe, ¿no? De la parábola del hijo pródigo, ¿no? Está en un rap, es muy buena, ¿no? Y el hijo se le acerca al padre y le dice, papá, ¿qué pasa? ¿Cómo va? ¿No? Y luego un poco más adelante le dice, ¿te queda bien esa túnica marrón? ¿Perdiste algún kilo? Se nota grandullón. Lo que quiere es ganarse el favor del padre para que le dé las pelas y le dé su herencia. Peloteo. La lisonja. Cuando alguien adula a otra persona, no está buscando bendecir a esa persona, sino sacar algo para su propio buche. Nosotros podemos alabar sinceramente a otro, honrar a otro, y eso es muy apropiado y es muy justo en muchas ocasiones. Los hijos de la mujer que yo quiero para mis hijos, los hijos de la mujer virtuosa y su marido dice que la alaban. Pero eso no es una lisonja, esa es una alabanza sincera que manifiesta una admiración y un aprecio que nace en el corazón. Pero la adulación, la lisonja, la zalamería es otra cosa muy distinta. Yo digo algo bueno, lo exagero, te alabo desmesuradamente, te hago la pelota, vamos, porque quiero conseguir algo de ti. ¿Sabéis una cosa que he comprobado en mi vida? No es que sea un anciano, pero bueno, ya tengo los años suficientes como para saber que generalmente las personas que te elogian, que te ofrecen los elogios más exuberantes, son las personas que luego son más despiadadas cuando te critican. He aprendido a ponerme en guardia. No, hay hermanos que vienen y dicen algo bueno y yo sé que es una alabanza o una palabra de aprecio sincero. Pero hay otras personas que se me han acercado y prácticamente me han querido hacer pensar que yo estoy entre Dios y el arcángel Gabriel. El ángel, ¿no? El ángel. He aprendido a ponerme en guardia y a guardar la distancia de tales personas. Entre otras cosas, generalmente me lo dicen el primer día. Cuando ya ha pasado un tiempo ya se dan cuenta que yo no estoy entre Dios y el ángel Gabriel. Esos piropos, esa alabanza, esa lisonja, esa especie de veneración, es como el quesito que yo le ponía a los ratones que quería atrapar, cuando vivía en Priego.
Yo no quería cuidarle. Quería acabar con ellos. Plutarco dijo, los cazadores atrapan las liebres con los perros y muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación. En una ocasión, dice el evangelista Lucas, que los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús. ¿Y sabéis lo que hicieron? Dice que enviaron espías para que se simulasen justos. Allí entraron con la carita de piedad, con los ojos vueltos, gloria a Dios, ¿no? A fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Lo que querían es echarle mano y entregarle a las autoridades y conseguir quitarlo de una vez de en medio. Y estos le preguntaron, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Aleluya. Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. El quesito en la trampa. ¿Nos es lícito dar tributo a César? Y Lucas nos dice, pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Sabes que Jesús nunca cayó en una de esas trampas? ¿Por qué? Porque en su alma la vanidad no tenía sentido, no tenía cabida, perdón. Pero hay de la persona que está enamorada de sí misma, encantadísima de conocerte, de conocerse a sí misma, la persona que busca halagos y carantoñas. A esa persona, la Escritura dice, el que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pies. ¿Y sabéis qué, hermanos? Yo no estoy libre de esa vanidad. Jesús sí, yo no. Si tú me lisonjeas, me pone una red delante. Me pones una trampa. Y hermano, yo con el diablo ya tengo bastante. Ya tengo que guardarme bastante de él. No le hagas a nadie la pelota, hermano. Que la alabanza que proceda de tus labios proceda de labios sinceros. Nunca adules, porque cuando adulas a alguien, estás apelando a lo más bajo de su alma y lo estás provocando a la caída, lo estás tentando y provocándole a la caída. Así que alábale si es justo, pero habla con sinceridad. Abre tu boca con sabiduría. Sigue el ejemplo de Pablo, que dijo, nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Tiernos, esa palabra, por cierto, lo digo ya entre paréntesis, es la misma de afables o amables o agradables, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así que no adules. El que adula, ¿en quién está pensando? En sí mismo, no en el bien del otro. ¿Cuál sería entonces lo contrario? ¿A qué te voy a animar en el nombre del Señor? A abrir tu boca para dar al otro, es decir, hablar con amor. En lugar de halagar, busca dar algo, bendecir, aportar, enriquecer. Abandona el interés centrado en tu ombligo para dar lugar al habla cuyo interés es suplir la necesidad del otro. Proverbios 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Proverbios 9:9. Da instrucción al sabio. Pero si hay un proverbio que me gusta en este tema más que todos los demás es Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos.
El sabio da gracia a aquellos a los que se dirige, a veces en forma de reprensión. ¿Qué necesita mi hermano? ¿Una reprensión? Pues una reprensión. No lo voy a adular. A veces hay personas que necesitan una reprensión, una corrección, un toque de atención. Pero como yo estoy buscando para mi buche, no estoy buscando su bien, me lo callo y no le doy un toque de atención, sino que le sigo haciendo la pelota. Eso no es amor. Eso es egoísmo, además del cobarde. A veces en forma de reprensión, a veces animando, o dando aliento, o estimulando, o dando esperanza, o trayendo consuelo. ¿Queréis ver un ejemplo? Job dice de sí mismo, Elifaz dice de Job, he aquí, Job, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Eso es hablar con amor. Job está dando enseñanza. Enseñabas a muchos. Aliento, fortalecías las manos débiles. Corrección, enderezaban tus palabras. Afirmación y estímulo, esforzaban las rodillas que decaían. Cuando tú hablas con una persona que está pensando en tu bien, después de la conversación, si ha abierto su boca con sabiduría, ¿cómo te sientes? Te sientes mejor ubicado en la senda de la vida, ¿verdad? Te sientes como que tu corazón ha recibido algo de refrigerio, tu luz han recibido algo de luz. ¿Tienes gente con las que cuando después de hablar tú sientes que estás mejor ubicado? A lo mejor incluso has escuchado cosas que te las has tenido que tragar después de masticarla bastante, pero después te sientes mejor ubicado, más fuerte, más en el camino de la piedad. Hermano, olvídate de ti y piensa en el otro. Discierne lo que hace falta en la persona que está contigo y entonces abre la boca con sabiduría. Este es uno de los pecados más terribles y desgraciadamente es uno de los pecados más comunes. El chisme. El que anda en chismes, Proverbios 11:13, desvela el secreto. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hoy el mensaje será un poquito más largo, pero estamos llegando al fin y os pido un poquito de paciencia. Proverbios 26:22. Las palabras del chismoso son golosinas. Bocados suaves, dice la Reina Valera, son como bocados suaves, golosinas, dulcecitos del Roldán. Y penetran hasta las entrañas. Hermano, la calumnia es una acusación falsa que se hace para dañar la reputación de alguien. Pero no estamos hablando de la calumnia, porque la calumnia estaría dentro de las categorías que abordamos la semana pasada, porque la calumnia es mentira. Y hablamos de la mentira. Estamos hablando del chisme, y el chisme puede ser mentira también, pero el chisme puede ser verdad. Pueden ser cosas que se dicen, noticias o comentarios que responden a la verdad, pero que se dicen ya sea para indisponer a unas personas con otras, pero en todo caso dañando el buen nombre de otra persona. Y que se dice a una persona que ni le va ni le viene, en un sentido. No tiene la posibilidad de arreglar la situación. Quien por diversión o entretenimiento se da al chisme y siempre está ávido de contar o de que le cuenten la última, es un asesino. Levítico 19, 16, 17 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, le confrontarás o le reprenderás o razonarás, como dice Reina Valera, pero la idea es confróntalo.
para que no participes de su pecado. Confróntalo, pero no hables a sus espaldas de él. Ahora, hay veces, hermano, y soy consciente de eso, cuando es necesario hablar de los pecados de otras personas a terceros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, los de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Mi pregunta es, ¿la familia de Cloé que informó a Pablo acerca de las divisiones internas en la iglesia de Corinto hizo mal? ¿Fueron unos chismosos? No. Era necesario poner en conocimiento del padre espiritual, del pastor de esa iglesia, problemas que tenían el potencial de destruir la obra del Señor en esa comunidad. Y eso no es ser chismoso. Jesús dijo: si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, se acabó, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo otros, y si no os oyere, si sigue sin moverse de su posición, entonces dilo a la iglesia. Ese momento en que uno comunica a la iglesia no es un chisme, no es un chismoso. Hay momentos donde es necesario comunicar, presentar los pecados de otras personas a terceros. Pero hermanos, todos sabemos de qué estamos hablando. Hay personas, o a veces, ¿a quién le gusta un buen chisme? ¿Quién ha sentido esa sensación medio placentera de enterarse de la última? ¿Alguien te ha dicho: ¿has sabido lo último? Y de repente, ¿qué sientes en tu corazón? ¿A quién le gusta un buen chisme? O que generalmente dice: yo a veces me siento tentado realmente a prestar oído, y aunque digo no, y me doy la vuelta, dejo mi oído derecho anclado allí para ver si pillo algo. Y luego me muero de ganas de contarlo. ¿Alguien reconoce que tiene cierta tentación con esto? No, nadie. Nadie chismoso. Nadie tiene la tentación de ser chismoso. Hermano, yo a veces he escuchado esa frase: ¿te ha enterado de lo que le pasó? Y con ese tonito que no sé cómo, pero logramos reconocer que hay una censura detrás de las palabras. Y he sentido avidez por saber de qué se trata. Y a veces he tenido que controlarme mucho para no rascarle al otro. Y a ti te pasa lo mismo. Cuando te pase eso, recuerda que al Espíritu Santo que te anhela celosamente le produce náusea. Apártate, porque eso es hablar o usar la boca perversamente. Cuando estoy hablando de hablar, también estoy hablando de escribir. Yo no hablo, yo es que solo he escrito. Vale. No, digo por si hay aquí alguno que me quiere torear. Hermano, vamos a terminar. En lugar de chismorrear a las espaldas, en lugar de andar chismeando en medio del pueblo de Dios, el Señor te llama a iniciar una operación rescate hacia tu hermano. Tú sabes que se ha metido en lío. Tú sabes que ha hecho el necio con ganas. Bien, pues comienza la operación rescate. Primero habla con el Señor acerca de eso. Y luego ten el coraje de mirarle a la cara y decirle: hermano, creo que te estás equivocando. Y repréndelo con amabilidad y con ternura y aconséjalo y persíguelo de esa manera. Si no te escucha, entonces no te des por vencido. Sigue en tu intención de rescatarlo y preséntate con más hermanos. Si se mantiene en su pecado de manera imperturbable,
y pasa, entonces no te detengas todavía. Dilo a la iglesia y que la iglesia hable. Si no escucha a la iglesia, entonces tendremos que tenerle como alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Pero hasta ese momento hemos seguido los caminos del amor y no hemos chismeado. ¿Quién ha pecado alguna vez chismeando? ¿Quién no ha pecado ninguna vez chismeando? Así terminamos antes. ¿Quién necesita arrepentirse del chisme? Oh, hermano. Oh, hermano. Abre tu boca con sabiduría. Ponte un bozal de paso. Decide no entretenerte con basura. Si te gusta un buen chisme, entiende que al Señor le produce náuseas, como he dicho. Y una cosa más, apártate del chismoso. Hermano, te voy a pedir que este tipo de comentario no lo hagamos porque me siento mal, me siento sucio. Y creo que tú has hablado con la persona. No, pues mira, yo creo que debería hablar. Te animo, de verdad, a hablar con la persona, a orar y a hablar con la persona. Porque sí, es verdad, si eso es así, pues es un pecado. Pero habla con la persona, habla, díselo a ella, confróntala amablemente. Pero es que yo creo que en este punto, el hecho de que nosotros lo estemos comentando aquí, no va, ni le va a ayudar, ni bendice al Señor, ni nos bendice a nosotros. Si esa persona sigue, dale que dale, creyendo que tú eres el cubo de la basura y trayéndote todos los chismorreos que pilla por aquí y por allí, entonces, que corra el aire. Dice, oh, qué fuerte, qué radical. Vamos a ver, Proverbios 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? El Señor. ¿Habrá que obedecerlo? Habrá que obedecerlo. Termino con la clave. La clave. Te estoy diciendo, aparta de la perversidad de la boca, habla con sabiduría, pero una pregunta, ¿esto es posible de verdad? ¿Es posible? Santiago 3 dice, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Sin embargo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Necesitas reconocer tu pecado, pero no solo eso, necesitas reconocer tu impotencia. No quiero que te vayas de aquí diciendo, ¿a partir de mañana qué? Necesitas reconocer tu impotencia. Necesitas que el Señor haga una obra sobrenatural en el corazón. Pero ¿sabes qué? Si puedes creer en Él, al que cree, todo le es posible. ¿Sabes cuál es su nombre? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿cómo apartarnos de estas cosas? ¿Cómo cambiar a fin de abrir nuestra boca con sabiduría? El hombre malo, el hombre depravado, Proverbios 6, es el que anda en perversidad de boca. Perversidades hay en su corazón. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hay perversidades en su boca? Porque hay perversidades en su corazón. Jesús dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, no es mal árbol el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Eso es imposible. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, eso quiere decir que nosotros vamos a hablar palabras de gracia cuando nuestro corazón rebose de gracia. Antes te he dicho ponte un bozal, pero era una manera de hablar, porque cualquier
cualquier remedio externo no funciona. La medicina hay que ponerla en el alma. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito para no andar gruñendo y dando mazazo a la gente cuando hablo? Para decir, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesita ese adolescente? ¿Qué es lo que necesita ese marido? ¿Qué es lo que necesita esa mujer rencillosa que es como una gotera constante? Experimentar la gracia de Dios en el corazón y que se haga de día en su alma y que dance su corazón en fiesta celebrando la salvación y por primera vez en su vida dirá, sí, cariño. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablaremos con amabilidad y bondad cuando el alma sea endulzada con el amor de Dios, quebrantando la envidia y el rencor que me hacen que cuando abro la boca me salen ladridos. Abriremos la boca de manera prudente y oportuna cuando la humildad de Cristo impregne nuestro ser interior y quiebren el orgullo y la tonta vanidad que nos ciega y la necesidad de llamar la atención. A medida en que nuestra mente sea transformada a la imagen de Cristo, vamos a estar hablando para enriquecer a los que nos rodean. Así que el remedio Dios tiene que ponerlo en nuestro corazón, en las entrañas. Si Dios no hace un milagro en un corazón podrido, saldrán palabras corrompidas. Palabras corrompidas siempre manifiestan la realidad de un corazón corrupto y podrido. Pero si el Señor sopla y regenera mi corazón, de repente toda mi manera de hablar va a ser transformada. ¿Quién necesita salvación en esta mañana? Tal vez nunca has experimentado salvación. Tal vez ya has experimentado la salvación y para ti no hay condenación en Cristo Jesús. Pero también sigues diciendo, yo necesito que Dios me siga salvando del poder de mis pecados, de esta suciedad que me contamina. Quiero terminar invitándote a venir a Cristo. Cristo puede salvar tu corazón. Cristo puede perdonar pecados. Yo anuncio en el nombre del Señor perdón de pecados y poder que transforma la vida desde dentro hacia afuera. Reconoce tu pecado, reconoce tu impotencia, pero no te quede allí, por favor, no te quede allí. Reconoce su potencia. Reconoce su gracia para perdonar, su gracia para salvar y ve corriendo hacia Él y encuentra la salvación que hay en Cristo. Vamos a orar. Señor, no podemos tomar nuestra propia lengua, pero venimos a ti. Tú que domas el corazón y la lengua y la mente, tú que transformas y das vida, Señor. Oh Señor, tú hablas, Señor, y tu palabra es árbol de vida. Y queremos ser imitadores tuyos, Señor. Queremos hablar con sabiduría y bendecir y dar vida. Pero, Señor, no tenemos los recursos en nosotros mismos. Pedimos ser llenos de tu Espíritu Santo en esta mañana. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sopla sobre nuestros corazones. Arranca, Señor, todo lo que no es de ti, de nuestro corazón. Quita toda oscuridad. Reprende todas las tinieblas de nuestra alma. Señor, alza tus manos, Señor, y quebranta, Señor, todo lo que nace en el infierno y en nuestra carne, Señor. Y seamos llenos de luz y de bondad y de dulzura y de gracia, Señor, para vivir, para amar y para hablar como tú quieres que lo hagamos, Señor. En el nombre de Jesús.